¿Qué tal, amigas y amigos? Me encuentro en Guadalajara y concretamente frente al templo expiatorio. ¿Qué significa un templo expiatorio? ¿Quién lo construyó? ¿Qué secretos tiene? ¿Por qué no se cayó? ¿Cuánto pesa la custodia que alberga una hostia gigantesca y muchas cosas más? Todo esto se los voy a presentar en este video que espero sea de su interés. Y también tendremos una entrevista con el encargado de este lugar. Los mosaicos son mosaicos italianos realizados en los talleres del Vaticano. En el lado izquierdo encontramos al Papa San Pío X porque fue un propagador de la devoción a la Sagrada Eucaristía. Hacia nuestra derecha encontramos la ventana, el rosetón, con un magnífico vitral. En la parte superior del vitral encontramos otro mosaico con el Cordero Pascual y finalmente el mosaico de la derecha representa a San Tarcisio. Tiene la palma del martirio para indicar que defendió la Eucaristía hasta la muerte. Y ahora les mostraré lo que se encuentra sobre cada una de las puertas. Sobre la puerta del lado derecho encontramos la escena de Cristo en el huerto de Getsemaní. Al centro, el Calvario con la Virgen María y San Juan, y encima el Sagrado Corazón de Jesús. En el lado izquierdo, la escena de la Piedad. A la derecha de la fachada se encuentra este grupo escultórico en bronce que realizó Carlos Terres. Así lo manifiesta esta placa. Esta obra fue realizada por iniciativa del cardenal Juan Sandoval Íñiguez y colaboraron todas las familias de Guadalajara con un peso, que representa el momento en que se da el capelo al primer cardenal mexicano, José Garibi Rivera. ¿Quién lo hizo cardenal? El Papa, conocido como el Papa Bueno, Juan XXIII. El Papa está en su silla papal y el cardenal arrodillado con este sombrerito llamado capelo y signándose con la mano derecha.
Las puertas del templo fueron realizadas en madera de granadillo por Jesús Gómez Velasco. Tienen distintas escenas bíblicas, como esta que vemos donde Moisés ha hecho la serpiente de bronce. En la parte superior vemos a nuestro Señor Jesucristo predicando ante la multitud y como aparecen varios niños parece decir, dejen que los niños se acerquen a mí. En la parte superior vemos al Cordero del Apocalipsis. Esto en la puerta principal. En la otra hoja de la puerta, en la del lado derecho, vemos en la parte superior a un pelícano que se destroza el pecho para que sus criaturas se alimenten de él, signo de Cristo que da la vida por nosotros. En la parte de abajo encontramos la última cena. Y haciendo alusión a que en el Antiguo Testamento se anunció este pan que caería del cielo, Jesucristo, encontramos abajo la escena donde Moisés está haciendo que caiga el maná, el pan del cielo. Los medallones de la puerta izquierda presentan a santos y santas que tuvieron un inmenso amor a la Eucaristía y que difundieron también, propagaron este amor, como por ejemplo San Francisco de Asís, que aquí aparece con las llagas que recibió y también con un conjunto de polluelos, indicando que así como los polluelos necesitamos nosotros ese alimento especial y también para enseñarnos a amar a toda criatura que surgió de la mano de Dios. Sobre él se encuentran otros santos que han escrito, por esta razón tienen libros en sus manos, una pluma, o bien pontífices u obispos que han declarado la Eucaristía como centro de la vida cristiana. En la puerta opuesta encontramos algunas santas también, con su hábito religioso, y otros santos. Entrando por el lado izquierdo, los visitantes pueden observar esta pieza escultórica en mármol con la escena de la Piedad. La Virgen María sostiene bajo sus pies el cuerpo de Cristo que ha sido crucificado.
Amigas, amigos, estamos en este momento frente al encargado de este templo expiatorio, un sacerdote que tiene distintas misiones, no solamente mantener el lugar, que es un lugar histórico, artístico, cultural, en buen estado, hacer que tenga el mantenimiento adecuado, pero sobre todo hacer que el templo viva la identidad para lo que fue creado, un templo expiatorio. El padre Roberto, a quien le voy a pedir que se presente, nos diga de qué edad es, si es diocesano, si es religioso. Muchas gracias por recibirnos, padre Roberto. Con mucho gusto, padre José, de veras es un honor tenerlos por aquí. ¿Cuántos años de edad y cuántos de sacerdote? Sí, tengo 57 años de edad y tengo 30 años de sacerdote. ¿Perteneciente al clero de Guadalajara? El clero diocesano de Guadalajara, es correcto. ¿Y aquí en el templo expiatorio cuánto tiempo? Tengo 1 año 7 meses desde el fallecimiento de Monseñor Francisco Casillas Navarro, que era el anterior encargado. Es un lugar particularmente especial para la diócesis, lo que significa que recibiste una misión sumamente especial, ¿no? ¿En qué consiste un templo expiatorio? Tú y yo lo sabemos, pero mucha gente que ve estos videos dice, ¿qué es esto de expiatorio? Un niño me decía, ahí se la pasan espiando. Le dije, no, esto lleva una X, es muy distinto, ¿no? ¿Qué es un templo expiatorio? Sí. Viene obviamente del origen en cuanto a que Jesús toma nuestra carne para expiar nuestros pecados. Expiar siempre es en favor de otro. Puede ser también personal, pero sobre todo tiene esa misión como Jesús. Él no cometió pecado y se ofrece por nosotros. Es la expiación. Y aquí en el templo expiatorio tiene esa misión particular de orar por los pecados del mundo entero, como dicen los adoradores nocturnos, por aquellos que no te adoran, por aquellos que no te reconocen, por aquellos que no se acercan a recibir las gracias. Y eso logra que muchos de los pecadores luego, recibiendo también esa emoción espiritual, empiecen a regresar a Dios. Recordamos que desde que Cristo inicia su misión pública, Juan el Bautista lo señala y dice, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, para los chiquillos sería como alguien que viene a lavar nuestras culpas. Juan Bautista invitaba a que la gente entrara al río Jordán y se purificara. Así que simbólicamente la gente entraba y quería dejar ahí la culpa, y Cristo se mete al río Jordán y dice, yo tomo su culpa, la tomo encima de mí y con la cruz la voy a perdonar. Por lo tanto, es un lugar maravilloso porque se trata de la solidaridad de Dios con los seres humanos y solidaridad de unos con otros, como nos pide la Virgen de Fátima. Hay que pedir por los pecadores, porque es muy fácil señalar al que se ha equivocado, sacarlo de la vida, pero en este caso se trata de preocuparnos por ellos en una acción de misericordia. ¿Cuál sería entonces el horario de este templo? Este templo tiene un horario prácticamente de 24 horas, los 365 días y los bisiestos también, cuando son años de 366. Y aquí se inicia prácticamente la jornada a las 6 de la mañana, que se abren las puertas. A las 6:30 se expone el Santísimo en la custodia monumental, que tiene 2,60 m de diámetro, y lo que es la hostia tiene 42 centímetros también de diámetro. Es una de las custodias más grandes que hay. Se expone el Santísimo y luego se pasa aquí a la capilla. Se celebra misa de 7 y 8 de la mañana. En un día ordinario, de entre semana, también se tiene la misa de 12, igualmente en este lugar. En la tarde, 6 y 8, son las misas ordinarias en el Templo Mayor. Y a las 10 de la noche, todos los días hay misa de 10 de la noche, que es la misa de los adoradores, porque tenemos los 31 turnos. Bueno, el mes nomás nos da 30, pues claro, hasta ahí llegamos, y de ahí se tiene la vida nocturna en la adoración, justamente. Esto es importante porque alguien diría, es que el padre nos dijo que abrían a las 6 de la mañana. Sí, pero es que durante la noche
Hay un grupo llamado Adoración Nocturna que precisamente toda la noche, toda la madrugada está frente al Santísimo Sacramento haciendo oración. Así que a nivel público, a partir de las 6 de la mañana, la misa a las 10 de la noche, la última, pero durante toda la noche tenemos este grupo. ¿Por qué? Seguramente ustedes también pensarán que un edificio como este necesita seguridad. ¿Se imaginan dejar abierto el templo toda la noche para quizás unas cuantas personas que vendrían, o quizás ninguna? Sería exponer el templo, sería hacer que algunos trabajadores tuvieran que estar trabajando en horarios donde realmente no se necesita, cuando en realidad ya hay un grupo constante que asiste por la noche para estar ante el Santísimo Sacramento, pero las 24 horas siempre hay alguien ante el Santísimo Sacramento. Ahora, por ser una obra de arte, porque, realizada por Adamo Boari, quien trabajó para Bellas Artes, para el Palacio de Correos, un arquitecto importantísimo italiano, me imagino que mucha gente no católica viene simplemente como turistas. ¿Se lleva también algún mensaje cristiano a estas personas? Sí, definitivamente que es un lugar emblemático también a nivel cultural, porque el neogótico, que se le llama ahora, expresa esa elevación, es como tener las manos juntas. Por eso tienen los arcos ojivales que simulan las manos en oración. Y esto indica también la elevación del alma, sobre todo, en la belleza de la estructura que está dispuesto, pues atrae a muchos turistas y de todo el mundo. Se ha llegado a decir por algunos peritos que es el mejor logrado en toda América Latina. También pues, tiene una conservación que procuramos sea óptima. Alguna reparación, siempre está el INAH detrás de todo esto, en fin, se hace todo con los debidos cánones artísticos y arquitectónicos. Si los turistas vienen y inmediatamente encuentran los señalamientos, que es un lugar de oración, no es un lugar como un museo, y pueden captar ellos luego el ambiente. Se tienen las indicaciones de lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, para que ellos puedan también percibir. Algunos serán católicos, otros no lo serán, pero siempre se llevan la impronta de este lugar, que es un lugar espiritual. Eso es muy importante, porque hay que recordar que el arte cristiano no tiene únicamente la finalidad de embellecer, dignificar un lugar, sino el arte cristiano tiene la finalidad de dar un mensaje, y ese mensaje es acercarnos a Dios. No es la belleza para el simple gozo del ser humano, sino, como decía San Ignacio de Loyola, para mayor gloria de Dios. Es cierto que hay unos vitrales maravillosos hechos en Francia, esta custodia que nos menciona el Padre también realizada por orfebres especialistas, pero no es únicamente para la contemplación de la custodia, sino es para la contemplación de para quién se hizo esa custodia, para quién se construyó este templo, para quién se realizaron estos vitrales. Todo esto tiene una importancia. Sería como entrar a un palacio y quedarme viendo el palacio y nunca encontrarme con el rey. Y aquí se trata de encontrarnos precisamente con el rey. Este video que estamos haciendo lo hacemos con mucho cuidado, respetando los lugares de silencio, respetando la oración de los fieles para no interrumpir a nadie, y es precisamente para que ustedes conozcan el lugar, pero también a través del lugar decidan cuando puedan venir aquí a hacerlo, y si no, en su propia parroquia, en su propia capilla, ponerse de rodillas ante ese Santísimo Sacramento que viene precisamente a purificar nuestras vidas. ¿Cuál ha sido la experiencia más positiva que has tenido en este lugar? Así que hayas dicho, me quedé sorprendido, me quedé admirado, renovó mi fe. Una experiencia que te acuerdes en este corto tiempo que tienes. Sí, en este año 7 meses que llevo al frente, aquí la experiencia también es muy fuerte del sacramento de la reconciliación.
Y de hecho lo expresaba uno de los penitentes, dice, pues me dijeron que era un templo expiatorio, entonces vengo aquí a vaciar todo mi costal. Y vaya que lo traía algo pesadito. Y sobre todo la expresión de renovación que él se llevó de aquí, con un alma limpia, que pudo él sanar muchas de las cosas que ya traía ahí cargando. Y para mí me pareció así como muy emblemático también de este lugar. Curiosamente, mucha gente, cuando se contagia de algo, como por ejemplo ahora el COVID, influenza, alguna infección, hongos, alguna cosa así, inmediatamente va con el médico. ¿Para qué? Para que lo purifique. Incluso hasta a nivel popular hay gente que dice, me siento mal, y van a Catemaco dispuestamente a ser purificados a través de ramas y cosas así. Pero no se dan cuenta que la vida espiritual también necesita una purificación y que Cristo pensó en esa purificación a través del sacramento de la reconciliación, porque nadie puede acercarse a recibir la Eucaristía si no está reconciliado con Dios y con sus hermanos. Y bueno, hablando de experiencias negativas, también todo el mundo tenemos experiencias negativas. El COVID, evidentemente durante ese tiempo me imagino que el templo estaba abierto solamente para el grupo de adoradores, pero ¿qué experiencia significó que este lugar estuviera cerrado? ¿Te tocó todavía esta etapa o ya no? Me tocó la última parte, donde ya empezábamos a abrirnos al servicio y la experiencia era el ansia por volver. Gracias a Dios ha sido un lugar muy solicitado también por los fieles, que tiene actualmente una afluencia mínimo en los fines de semana de unas 4 o 5 mil personas que nos visitan entre viernes, sábado y domingo, aparte de otras ceremonias. Y lo negativo, podríamos decir, es que cuando algunos quieren alguna ceremonia, quieren hacerlo a su modo, pensando que aquí pues, es un lugar como si fuera algo pagano, donde ellos, dando su donativo, podrían hacer lo que quisieran. Y obviamente eso es la parte que me incomoda cuando, claro, tratando de explicarles cómo se procede aquí, sobre todo, que es un lugar sagrado. Bueno, lamentablemente en muchos lugares ya la gente piensa que estos recintos o cualquier otro son solamente lugares para hacer su show. Ni siquiera se preparan realmente para el matrimonio, lo hacen por el vestido, por las fotografías. Y qué bueno que haya personas como tú y todos los sacerdotes que le dicen, mire, no se trata simplemente de apariencia, se trata sobre todo de vivencia. Qué bueno que allá en el salón puede usted hacer lo que quiera, pero este es un lugar sagrado y hay que respetarlo todo el tiempo. Ahora, una gran pregunta. En nuestro tiempo, los jóvenes y los niños son un reto. ¿Hay jóvenes y niños que acuden como adoradores a este lugar? Esa es realmente una gran pregunta y me gusta mucho porque yo he palpado en este tiempo que los que más acuden aquí son las familias completas. Sobre todo los domingos, no podemos decir en tal misa, no, en todas las misas prevalece la presencia familiar, grandes y chicos, y ciertamente tenemos también aquí los adoradores honorarios que se llaman, Tarcisios e Inesitas, que también acuden aquí a prestarle su rendimiento de adoración al Santísimo Sacramento. Fíjense, Tarcisios e Inesitas. Y ustedes van a decir, ¿qué es eso? Bueno, precisamente en una de las puertas de entrada está San Tarcisio, que es un mártir, un muchachito, patrono de los acólitos del siglo III, que después de la misa en las catacumbas, así lo dice el martirologio, le encargó el Papa que llevara la Eucaristía a los prisioneros cristianos que estaban en aquel momento, pues precisamente encerrados. Y cuando iba de camino, un grupo de paganos quiso ver lo que llevaba. Y este jovencito, con el deseo de que no profanaran aquello, nunca se los mostró, hasta que finalmente estas personas lo asesinaron lamentablemente, precisamente por eso murió martirizado. Dicen dos vertientes, una que desapareció el Santísimo para que nadie lo profanara, y otra que otro cristiano, cuando supuso que llevaba el Santísimo Sacramento, llevó, después de que lo habían martirizado,
lo tomó y él lo llevó a los prisioneros. Pero por eso San Tarcisio, niño, jovencito, es patrono de la Eucaristía. Y ahora preguntaríamos, ¿las Inesitas por qué? Por Santa Inés, precisamente, que ella también demostró ese amor a la Eucaristía, y muy pequeña recibió también la palma del martirio. Fue también martirizada en Roma, en una plaza que se conoce todavía ahora como Plaza Navona, y además el acercamiento de su nombre con el del Cordero, porque Inés es el nombre de ella, y Agnus, que parece Inés, significa Cordero, de tal manera que ella fue sacrificada también como un Cordero por defender la Eucaristía. Una última pregunta. ¿Esta custodia, sabes quién la realizó, su peso, algunas características? Esta fue realizada por orfebres acá de Tonalá. Sí, es una custodia que pesa 150 kilos. Entonces se eleva con un motor. Cuando se expone el Santísimo, es un motor el que le da la altura que necesita mientras no se celebra la Eucaristía. Y bueno, ¿y esta hostia gigantesca, qué religiosas la preparan o quién la hace? Sí, y se confecciona en dos partes. Es decir, las religiosas hacen las placas más grandes que pueden. Y lo que hacemos aquí es unir dos placas y cortarla según la circunferencia que corresponde. Y eso lo hacemos aquí en casa. Bueno, porque realmente no crean que es fácil hacer hostias, se necesitan unas placas especiales, perfectamente lisas, meterlas al horno, y no hay placas tan grandes como para hacer una hostia de este tamaño, lo que haría una hostia muy particular, y lo que nos habla del trabajo de las religiosas y también de aquí de la comunidad. Pues te agradezco muchísimo. ¿Algún mensaje que quisieras decir a la gente? Reconocer a este Dios hecho hombre, el Emmanuel, y que también Él ha querido quedarse real y verdaderamente presente en la Eucaristía, porque, como les decía a los adoradores, el mundo ha ido quitándole a Jesús sus propiedades, verdadero Dios y verdadero hombre, y a nosotros como adoradores nos toca devolverle al mundo la conciencia, el sentido y la adoración a este Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Pues muchísimas gracias y bendiciones. Igualmente, Padre José, Dios les bendiga. Gracias. De esta manera, dejamos esta capilla donde tuvimos la amable entrevista y donde todas las noches se adora al Santísimo Sacramento. En la parte superior podemos observar un hermoso crucifijo. La custodia se encuentra dentro de un tabernáculo de madera flanqueada por dos ángeles. Y abajo hay un espléndido sagrario de tipo neogótico. El altar está embellecido con algunas escenas del Antiguo y Nuevo Testamento con una técnica como el esmalte. Cada uno de estos espacios presenta una escena. Aquí podemos ver el momento del sacrificio de Isaac, cuando Moisés marca las puertas de su casa con sangre el día de la Pascua, cuando Dios le entrega al pueblo en el desierto el maná, el pan que cae del cielo, cuando Moisés golpea la roca para que salga agua y calme la sed del pueblo. Cuando la tierra prometida se divide entre las 12 tribus, y cuando Abraham entrega a Melquisedec el diezmo. Melquisedec era sacerdote y rey de Salem, la actual Jerusalén. El momento en que el profeta Elías es alimentado en el desierto. El profeta Daniel en medio de los leones. En esta parte intermedia podemos observar también algunas imágenes en metal y en la parte central la imagen de los 4 evangelistas,
de los cuales vemos en esta parte 2. Y en el centro las letras JHS, que significan Jesucristo, Salvador de la humanidad. Las escenas continúan en esta parte, pero ya son del Nuevo Testamento. Por lo tanto, representan imágenes de Jesucristo, los apóstoles y sus milagros. La primera imagen que vemos es a Jesús después de haber vencido las tentaciones. Las bodas de Caná, Jesús y la samaritana, la mujer pecadora que lava los pies de Jesucristo, el llamamiento del apóstol y evangelista San Mateo, Jesucristo platicando con Marta y María en la casa de Lázaro, Jesucristo presentándose como el pan del cielo en la sinagoga de Cafarnaúm y la multiplicación de los peces y los panes. En la parte de abajo encontramos escenas alusivas a la pasión, la última cena, la crucifixión con Juan y la Virgen María, Jesucristo se aparece a los peregrinos de Emaús y finalmente Jesucristo se aparece a la orilla del lago de Galilea. Miren, aquí me detengo un momento porque el padre fue alumno del arquitecto que siguió el trabajo del iniciador, pero me estaba contando que si no hubiera hecho esto, el templo se hubiera desplomado totalmente. Tuvo que haberse hecho un cambio radical sobre las columnas, que además ahorita nos va a mencionar la altura de las columnas y de la cúpula. Y por ahí comenzamos para que se den cuenta de las proporciones. ¿Altura de las columnas, padre? A las bóvedas son 42 metros. ¿Y hacia el cimborio, la cúpula? 62 metros. O sea, 20 metros más de pura cúpula. ¿Cuál era el problema que este arquitecto notó? Sí, el arquitecto Ignacio Díaz Morales retoma la obra después de una pausa de cerca de 30 años por las revoluciones y por la cristiada, y cuando ve que ya están a nivel de capiteles, dice, bueno, pues ya lo que falta es coronarlas y vamos a las bóvedas. Y lo que sucedió es que las bóvedas comenzaron a tronar, no se sostuvieron. Y el diseño original de Adamo Boari eran las columnas italianas, que son más esbeltas, más delgadas. Tuvo él que hacer una modificación, derribar las columnas que ya estaban a nivel de capitel, volver a cimentar, y ahora les puso las columnas francesas, que acercan todavía más al gótico original. Te interrumpo tantito, especialmente para que los niños entiendan. Sí. Imagínense que soy una persona flaquita y tengo que sostener un peso fuerte. Pues por lo flaquito que estoy, el peso va a terminar derribándome. Tengo que poner a una persona más robusta para que sostenga esto. Eso es lo que estaba pasando. Las columnas italianas muy esbeltas, muy delgaditas, pero no iban a servir. Aquí era importante no solamente la arquitectura, sino la parte que tiene que ver con la ingeniería. Entonces, tumbó todo. Sí, tuvo que derribar las columnas que ya estaban a buen nivel, pero puso mejor cimentación, le puso las columnas francesas, y eso le permitió elevar la bóveda a esta altura que habíamos mencionado, 42 metros, y después la cúpula obviamente ya pudo alzarse hasta los 62 metros de altura. Bueno, esto es importante porque a nivel humano también se nos dice, mira, no importa que hayas construido algo que estaba mal, si es necesario, deshazte de eso, comienza de nuevo, porque a veces es mucho mejor. Cristo de alguna manera decía, más vale tener un buen cimiento que construir sobre arena, ¿no? Es una buena enseñanza. La parábola de las dos casas, muy bonita. En un templo expiatorio. Pero también una anécdota que me gustó mucho, que nos cuenta pues alguien que está muy de cerca en este lugar, es que el arquitecto, sabiendo lo que significaba esto, cuando el obispo le pidió que lo hiciera, dijo, ¿cómo le haré para lavarme las manos y no entrar? ¿Y qué es lo que le dijo al obispo?
Sí, le puso una condición que prácticamente en la época pues era muy difícil, que era le diera toda la piedra tallada o cortada, lo que significa que todo fuera artesanal como en la Edad Media. A lo que el señor arzobispo, el señor cardenal, después fue el primer cardenal mexicano, José Garibay Rivera, le dice, concedido, acepto tu condición, tú ponte a trabajar. Y se quedó sorprendido por la respuesta del señor arzobispo y dice, para penitencia mía, mejor no cobré un 5 de mi trabajo. Porque esa fue su manera de recompensar a Dios por aquella situación. También una acción expiatoria. También una acción expiatoria. Qué curioso, pero vean qué interesante esto, porque en este siglo que acaba de pasar, el siglo XX, y todavía en este siglo XXI, algunas construcciones de tipo neogótico, como por ejemplo el Templo Expiatorio de León, la Catedral de Zamora, que son en este estilo, se concluyeron, pero ya con cemento armado o con piezas formadas por colados, y en este caso estamos hablando de el único templo neogótico que se hizo con la técnica de la Edad Media. Es correcto. Piedra por piedra, cantero, trabajando, ¿verdad? Así es. Y con una piedra también muy particular de esta región, porque alguien dirá, padre, ¿le pegaron chicles a la piedra? Porque de repente se ve como veteado, igual que Zapopan, ¿no? Exacto. ¿De dónde vienen estas vetas? Digo, estas piedras. Son de la región, no tengo ahorita el lugar preciso, pero sí, son todas de la región aquí de Jalisco. Bueno, pues como ven, hablando con expertos se conocen muchísimas cosas más. Muchas gracias, padre. Gracias a ustedes, padre José. En el lugar no puede faltar un lugar especial para recibir el sacramento de la reconciliación, en donde en estos confesionarios y el espacio mismo se crea un espacio de silencio, oración y reconciliación. Y con estas imágenes de la parte posterior del templo expiatorio, nos despedimos de este lugar agradeciendo la atención del sacerdote que nos recibió.